pero se equivocan desdeñando la capacidad de la ciudadanía, cada vez mejor informada, más crítica y menos dependiente de la opinión difundida por políticos torpes como ellos en sus medios de comunicación afines. El recurso presentado por la Asociación Alianza contra la Corrupción contra un presupuesto chapucero y lleno de errores, que no integra la perspectiva de género, que esconde complementos salariales concedidos caprichosamente a los funcionarios dóciles, etc. Se topó con la habitual farfolla de Narcichicho el Marqués, que se recreó en sus absurdas peroratas carentes de rigor que casi nadie escucha. El cuarto punto del orden del día es enmienda presentada por el equipo de gobierno al dictamen de la Comisión Especial de Cuentas de Hacienda celebrada el 18 de febrero de 2022. Las cosas van sucediéndose con el paso del tiempo y tal y como algunos ya manifestábamos en la Comisión de Hacienda del viernes, teníamos dudas mucho más que razonables de la no necesidad de informe de impacto de género para la aprobación de los presupuestos. Paul el antipático se empleaba en vano en impresionar al auditorio con sus pretendidos conocimientos técnicos, que alguno tendrá, pero que esconde bajo el mismo discurso político embustero de Narcichicho el Marqués. En relación a las cuestiones jurídicas que has afirmado con rotundidad, aquí tenemos un secretario municipal y una interventora municipal que son las personas designadas legalmente y que tienen los conocimientos suficientes como para, creo, rebatir con todos los argumentos del mundo las afirmaciones que has hecho. Resultaron completamente inútiles los esfuerzos de Paul el entrometido y de Julen el respetuoso intentando que Narcichicho capitulara y les entregara el documento íntegro de la asociación con las alegaciones, el decretazo de inadmisión y el recurso de reposición que les habían estado ocultando hacía ya un mes. A mí me parece un poco insólito venir hasta a este pleno del ayuntamiento cuando carecemos de un montón de información respecto al proceso que venimos aquí desarrollando. Me parece insólito porque las alegaciones de la parte demandante no han sido colgadas en la red, tampoco se han colgado el decreto 329 por el que se da respuesta y tampoco el recurso de reposición al mismo. Un ejemplo más de la enfermiza obsesión del tándem político formado por Narcichicho el Marqués y Jol el antipático para anular a la oposición y esconder toda la información que pueden, en su afán por silenciar las quejas de Paul el entrometido y de Julen el respetuoso y aplastar cualquier propuesta que presenten. En sus respectivos discursos, Paul el entrometido y Julen el respetuoso zarandean una y otra vez a Narcichicho el Marqués por su opacidad y su nula transparencia. Yo sí quería comentar varias cosas que me preocupan sobre cómo se ha llevado a cabo todo este proceso. Primero, la falta de transparencia, porque a día de hoy todavía no hemos recibido las alegaciones que se presentaron hace ya un mes y no las hemos recibido por parte del ayuntamiento, no se nos han remitido. Centran también sus protestas en la increíble falta de seriedad de Daniel Secret, del que han recibido hasta 3 informes distintos con apreciaciones jurídicas totalmente opuestas. La falta de seriedad a la hora de fijar un criterio, en una semana se ha cambiado 3 veces de opinión. Primero nos admitían las alegaciones por una falta de legitimidad, luego se admitían y se proponía estimar la referente al informe de impacto de género y finalmente el equipo de gobierno presenta una enmienda para desestimar esta también. Se ha modificado el criterio hasta en 2 ocasiones más, pasando de inadmitir a admitir las alegaciones a fecha del 17 del 2, estimando la alegación relativa a la inclusión en el expediente administrativo del informe de impacto de género, pero desestimando todas las demás, y finalmente desestimar todas las alegaciones a fecha 21 de febrero. Toda una colosal incongruencia que le deja profesionalmente en muy mal lugar al Secre, que una semana antes había propuesto estimar una de las alegaciones de la asociación denunciante. En consecuencia, se eleva al Pleno lo siguiente. Primero, estimar la alegación presentada relativa a la inclusión del expediente administrativo en el informe de impacto de género. Estimar. En el primero de los casos era inadmitir la alegación, no desestimar. Por lo tanto, esta secretaría nunca ha propuesto desestimar. Tú has dicho, ¿eh? Que desestimo, que se sugiere o se propone desestimar. No, en ningún caso. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Se aprueba la enmienda con 10 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones. Lejos de asustarse ante el aluvión de críticas, y sin asomo alguno de rubor, Narcichicho el Marqués deja boquiabiertos a todos los presentes dándose el pisto de jurista y presumiendo, con aire fanfarrón de haber sido más habilidoso que Dani el Secre por haber encontrado una sentencia que, según su muy docto saber, respalda su decisión de no incluir el informe de impacto de género en el presupuesto. En base a esa sentencia del Tribunal Supremo sobre la no necesidad de informe de impacto de género en el Plan General de Ordenación Urbana de una ciudad, viene a manifestar que no es necesario informe de impacto de género y, por tanto, se viene a corroborar lo que algunos hemos venido manifestando desde hace ya tiempo, es que no es obligatorio legal presentar un informe de impacto de género para la aprobación presupuestaria. Y, por tanto, con todo esto, lo que presentamos es una enmienda a la moción que ya presentamos en su día, donde en realidad os la vamos a entregar, pero ya os la hemos pasado. Es básicamente desestimar todas las alegaciones presentadas por la plataforma Alianza contra la Corrupción. Narcichicho recurre una vez más a sus ya habituales y desatinadas comparaciones con otros ayuntamientos, y poder defenderse con el inconsistente argumento jurídico de si los demás ayuntamientos no lo han incluido, él tampoco. Sin embargo, la realidad que ocultan es bien distinta. Lo que Dani el Secre y el Marqués temen es que si llegaran a aceptar esta alegación, todo acabe en una demanda judicial de nulidad del presupuesto. Sospechan que la incorporación del informe de impacto de género una vez aprobado inicialmente no sea un error que se pueda subsanar, tal y como les advirtió Paul el entrometido en la anterior sesión. Narcichicho el Marqués ordena someter a votación que el Pleno desestime la alegación de la Asociación Alianza contra la Corrupción sobre la inclusión del informe de impacto de género. Julen el Respetuoso vota en contra. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El Marqués ha vuelto a salirse con la suya, lo que no evita que, muy alterado en ese momento, se aturulle por completo al plantear la votación. Tenemos que votar, entiendo. Procedemos, para que nos entienda la gente, lo que hoy procedemos ahora en estos momentos es votar a favor de la enmienda, en la cual lo que se recoge es lo que estamos planteando, es decir, modificar el acuerdo que habíamos llegado el viernes sobre la desestimación de la necesidad de informe de impacto de género. En este caso, lo que hacemos, o sea, la estimación, lo que hacemos en este caso es desestimar la necesidad, la obligatoriedad legal. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. La táctica de Narcichicho es clara. Se trata de seguir manteniendo el secretismo y la opacidad a toda costa, lo que hace que su relato esté lleno de contradicciones y medias verdades. Asegura que todos los informes jurídicos están en la página web del ayuntamiento, obviando adrede que no se han puesto varios documentos que la norma foral exige que aparezcan, entre otros el anexo de personal con las retribuciones detalladas de todos los trabajadores y de los políticos, que el Marqués no quiere que se conozcan. Ya el viernes trajimos en Comisión de Hacienda buena parte de toda esta documentación, informamos, se han colgado los diferentes informes jurídicos pertinentes, el informe tanto del secretario, el informe de intervención, las diferentes correcciones que se han traído al presupuesto. Con falsa benevolencia dice que, a pesar de que la Asociación Alianza contra la Corrupción no tiene legitimación para presentar alegaciones, su intención es contestar a todas ellas. Pero no es cierto, porque él sabe perfectamente que no es cuestión de talante, sino que la ley la que le obliga a contestarlas. Cuando subimos a la página web toda esta convocatoria, aún no teniendo la obligación, porque no teníamos la obligación, ya que ya inicialmente se consideraba que no existía legitimación para poder presentar estas alegaciones, aún así la voluntad política fue contestar el fondo de las mismas. Se inventa deliberadamente que todos los complementos salariales se otorgan de manera objetiva, asegurando que las cuantías se fijan mediante parámetros establecidos en las leyes, pero la verdad es que los ha regalado a sus más leales mediante decretazos. Los sueldos de todos los funcionarios y funcionarias de ERMA y de cualquier otra administración pública se componen de un sueldo base y se componen de diferentes complementos, y esos complementos son sobre todo y fundamentalmente complementos que van fijados
en función de la titulación, en función de las competencias, en función de la productividad, que, repito, no fija el alcalde. Utiliza la falsa excusa de la protección de datos para no facilitar las retribuciones de la plantilla y vuelve a faltar a la verdad cuando afirma que publicarlas significaría poner en riesgo el presupuesto porque cualquier trabajador podría impugnarlo. De hecho, si recogiéramos algunas de las alegaciones planteadas por parte de esta plataforma, habría que decir que además el propio personal del Ayuntamiento de Erma podría llevar a cabo impugnaciones al presupuesto por saltarnos la ley de protección de datos. Julen el Respetuoso manifiesta a Narcichicho el Marqués su desconcierto por la autoenmienda que se ha presentado el equipo de gobierno a sí mismo, que anula un dictamen que el Marqués aprobó 3 días antes. Otra cuestión que me asombra es que el equipo de gobierno sea quien presenta la enmienda como equipo de gobierno. Entiendo que las enmiendas las presentan los grupos políticos y que tendría que ser, por lo tanto, firmada por Partido Socialista y Partido Nacionalista. No entiendo muy bien por qué viene firmada por equipo de gobierno, ¿eh? Al tiempo, el Respetuoso le reprocha que haya puesto en tela de juicio el derecho de la Asociación Alianza contra la Corrupción a presentar las alegaciones que considere, cuando le parezca, dentro del plazo legal establecido, y le recomienda se queje menos y que presente antes los presupuestos. Y por otra parte, otra cuestión que me parece muy preocupante es que en la comisión del viernes, Chicho, manifestaste que tu queja por el retraso de los presupuestos de la aprobación definitiva. Lo que, a mi entender, pone en duda un mecanismo democrático como es el presentar alegaciones. Si el equipo de gobierno quiere que los presupuestos estén aprobados definitivamente a principios de año, lo que tiene que hacer es presentarlos antes a la corporación. Visiblemente enfadado también, Paul el Entrometido subraya la existencia de intencionalidad por parte de Narcichicho el Marqués y califica con un 0 la transparencia del equipo de gobierno, que ha ocultado durante todo un mes el documento original de las alegaciones, el decretazo de inadmisión del Marqués y el recurso de reposición de la asociación, en el que se califica de dislate jurídico el decretazo de Narcichicho. El 24 de enero se presentan las alegaciones al presupuesto y no se nos informa al respecto, hasta el día 21 de febrero. En el que hago saber al secretario que no disponemos del documento original y me lo envía el secretario. Transparencia 0. El 27 de enero se notifica a la asociación el decreto de alcaldía número 439 que resuelve inadmitir la citada solicitud de impugnación y notificar el presente acuerdo a la asociación. Tampoco se nos informa al respecto. Transparencia 0. Sin embargo, el informe del secretario informa que mediante decreto de alcaldía, sin número, en el párrafo segundo, de fecha 26 de enero se requiere al solicitante para que en un plazo de 10 días subsane la falta de acompañamiento de los documentos. El 7 de febrero, la asociación presenta escrito de subsanación, los recursos de reposición, sobre la base de las alegaciones y dice: insólito el número de dislates e incorrecciones jurídicas en una misma resolución. A lo que sigue, que en caso de considerarse no acreditada la condición de interesado, lo procedente es requerir la subsanación y solo después acordar la inadmisión de no haberse aportado una justificación insuficiente. Que en ningún caso la decisión de inadmisión podría haber sido adoptada por el alcalde y sí, en su caso, por el órgano de pleno. Más bien parece un intento de que no lleguen a conocimiento del Pleno, impidiendo que el único órgano competente para decidir sobre el tema de su exclusiva competencia, sin justificación alguna por el simple procedimiento de inadmitir las alegaciones. Tampoco se nos informa al respecto, ni se nos envía documentación, ni nada por nada. Yo creo que en ello hay intencionalidad. Paul el Entrometido manifiesta su extrañeza por lo anómalo del medio. Un correo electrónico que el Marqués ha utilizado para pedir a la intervención municipal su informe sobre las alegaciones y por no haber solicitado ninguna clase de explicación a la interventora accidental responsable de los errores que contenía el informe de estabilidad financiera. El 15 de febrero solicitamos en comisión informativa la situación del presupuesto del año 2022 y nos remitisteis a una comisión que sería el viernes 18 de enero. Sin que aún conociéramos las alegaciones, a través del ayuntamiento. El 16 de febrero se publica la convocatoria de Comisión de Hacienda
y es entonces cuando la oposición recibe la primera información al respecto. Escueta e incompleta. Digo escueta porque conocemos parte de las alegaciones por la respuesta que la señora interventora da al alcalde a petición del informe solicitado por este último. Información solicitada, como indica el informe de la interventora, a través de un correo electrónico y no a través del programa de UPAC, que es como hubiera sido lo correcto. Y segundo, la información que debiera haber sido solicitada a la interventora accidental, que era la que estaba en funciones aquellos días. A continuación, el entrometido relata los vaivenes de Daniel Secre con el apoderamiento del activista Novoa en favor de la Asociación Alianza contra la Corrupción, de los que el ayuntamiento no les haya informado en ningún momento. Paul, el entrometido, acusa directamente al marqués de impedir la participación ciudadana. El 18 de febrero, con todo, en la Comisión de Hacienda, el equipo de gobierno que proponía inadmitir las alegaciones presentadas por Jaime González Díaz en representación de Alianza contra la Corrupción por no haberse acreditado adecuadamente la representación, modifica su criterio admitiendo las alegaciones para desestimar todas ellas, a excepción de la relativa al informe del impacto de género. Me consta que el señor Javi Novoa, como representante de la asociación, no se le requirió la acreditación de su firma cuando presentó la documentación, que había punto. Asimismo, me consta que luego fue acreditada el 17 de febrero. Primero le indican que está fuera de plazo y que no puede hacerlo, y posteriormente se repara el error y lo presenta. Tampoco conocemos las comunicaciones que puede haber entre el señor Novoa y el secretario durante todos estos días. Como dije, en comisión no veo en esta propuesta de resolución sino la firme decisión por parte del equipo de gobierno de dejar fuera de juego a la participación ciudadana, por un defecto de forma o por un exceso de celo. Respecto del informe de impacto de género, cuya inclusión ha propuesto desestimar Daniel Secre en el último informe que ha presentado, tras haber sostenido todo lo contrario en los dos anteriores, Paul, el entrometido, reitera que tampoco ha podido encontrar la sentencia en la que Dani y Narcichicho se basan ahora para no incluir dicho informe. El 21 de febrero, finalmente, con esta fecha se modifica lo que parece ser el último criterio y se hace la última propuesta de resolución en la que se desestima también la delegación referente al informe de impacto de género, haciendo alusión a una sentencia de la sección segunda de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pero de la cual tampoco se nos informa. Yo no he sido capaz de encontrar esa sentencia por ninguna parte. Yo creo que ha habido prisas, dudas, cambios de criterio, en suma, incertidumbre. Paul, el entrometido, revela la extraña coincidencia entre las palabras del informe de Daniel Secre sobre los errores del informe de estabilidad presupuestaria y las explicaciones dadas no hace mucho por el consejero de Transportes del Gobierno en una intervención para justificar otro error en una licitación. Con respecto a las alegaciones, se evidencia la existencia de un error en el informe de estabilidad. Regla de gasto a la que se alude en las alegaciones citadas sin que tales errores afecten a la estabilidad presupuestaria. Se nos afirma que los errores se deben a la práctica cotidiana en elaboración de los mismos y que estos se realizan sobre modelos que se actualizan anualmente con los datos correspondientes y que en el que se nos ocupa y se han eliminado los datos del año 2021. Datos que al convertirlos en PDF para su firma digital entorpecen más su legibilidad. Cabe recordar que este mismo argumento fue presentado por el señor Arriola, consejero de Transportes, cuando se le preguntó por un conflicto en las licitaciones de una empresa pública del Gobierno vasco. ¿Será esto una casualidad? Pide también a Narcichicho, el marqués, que modifique la actual relación de puestos de trabajo por otra que introduzca un desglose detallado de todos los complementos salariales y le reclama que se traiga a aprobación la ordenanza de igualdad, cuya tramitación mantiene paralizada el marqués desde el año 2017. La RPT, en la que deben figurar pormenorizadamente todos los conceptos retributivos aplicables a cada puesto, omite incluir cuantías de complementos salariales otorgados mediante decretos de alcaldía que el ayuntamiento viene abonando mensualmente a determinados miembros de la plantilla municipal de trabajadores. Nos parece razonable que se solicite sustituir la actual RPT y la plantilla presupuestaria por otra que incluya un desglose detallado de complementos salariales que percibe la totalidad de la plantilla municipal, como se hace en otros municipios como Bilbao,
y que nada tiene que ver con la Ley de Protección de Datos a la que aludías antes. Las acusaciones de Narcichicho el Marqués contra Paul el Entrometido son desmentidas por este. Yo no creo que presentar alegaciones sea de mala fe, y menos incluso atribuirnos a nosotros como que fuimos los que nos personamos con estas alegaciones. Que contraataca contando las verdaderas razones por las que cree que el Marqués ha rechazado las alegaciones. Tenemos que tomar decisiones sobre un tema como el que nos trae hoy aquí, en el que el PSOE y el PNV no han sido capaces de transmitir ninguna certidumbre, modificando el criterio hasta en 3 ocasiones. Primero inadmisión, luego inadmisión con estimaciones y no estimaciones, y finalmente admisión y no estimación de ninguna de las alegaciones. En nuestra opinión está claro que la única motivación ha sido no dar validez a las alegaciones para no retrasar más aún el presupuesto. En ningún caso entrar a fondo en las alegaciones para resolver el entuerto en el que se ha convertido esto. Finaliza Paul el Entrometido su turno, y cuando todo apuntaba a que iba a pedir la dimisión del Marqués, increíblemente se produce un giro inexplicable y anuncia que se abstendrá en la votación. Ante la nula credibilidad que nos ofrece este equipo de gobierno y ante la duda generada en torno a todo este proceso, votaremos abstención. Toma Hall el Antipático la palabra poniendo en duda el derecho de Paul el Entrometido a tener desde el primer momento el documento con las alegaciones, lo cual, siendo muy grave ya de por sí, aún es más cuando fue la propia Asociación Alianza contra la Corrupción quien pidió que se entregara a todos los componentes del Pleno, no solo a él o al Marqués. Resulta, además, descabellado el argumento de Hall el Antipático, ya que únicamente el Pleno las puede aprobar o rechazar, no da ni el Secre ni el Marqués. Y el día 24, último día, se presenta esa reclamación por parte de esta entidad. Yo no sé si inmediatamente todos los corporativos tenemos que tener información de las reclamaciones realizadas. Tampoco sé si nosotros como corporativos tenemos que tener información inmediata de todas las reclamaciones, todas las alegaciones, cualquier cuestión que por parte de un ciudadano afectado se puedan trasladar en Aviapunto y tengamos que saberlo inmediatamente. En cualquier caso, lo que sí sé es que el Pleno, todas las personas que estamos aquí, hemos tenido la información relativa a la reclamación con la antelación que normalmente se exige para los temas que se tratan en Pleno. Hall el Antipático asegura temerariamente que el equipo de gobierno ha respetado en todo momento los plazos legales para la presentación de la documentación a los concejales. Todo es un engaño más, porque él sabe que existe al menos un informe de Dani, el Secre que fue firmado escasos minutos antes del comienzo de una sesión. Las triquiñuelas de Hall el Antipático se hacen cada vez más evidentes, llegando al colmo de respaldar el decretazo de la vergüenza que dictó Narcichicho el Marqués. Para él, lo adecuado habría sido que el Marqués hubiera inadmitido el recurso de la Asociación Alianza contra la Corrupción. Una nueva barbaridad jurídica viniendo de todo un licenciado en Derecho. Dice que inadmitir o no las alegaciones es una cuestión puramente legal, pero no dice que el Marqués no es competente para poder tomar tal decisión. En una primera instancia hace referencia a que no se admiten la reclamación. Y la admisión o no admisión de reclamación, tal y como se establece en el informe de la Secretaría, es una cuestión estrictamente legal. O se cumplen unas condiciones o no se cumplen unas condiciones. Otra vez, Hall el Antipático ha vuelto a construir sus razonamientos jurídicos sobre realidades y principios engañosos, tratando con su acostumbrado tono perdonavidas de manipular los hechos a su favor. Pero el representante de Bildu nos dice aquí, en comisión la semana pasada, que no comparte el criterio de la Secretaría, porque eso es robar la posibilidad de participar a la ciudadanía, y que si hubiera sido por él, hubiera admitido la reclamación, a pesar de que eso se llama prevaricar. Eso es una prevaricación administrativa. Mientras habla el Antipático, Arritoki la pendenciera no deja de lanzar miradas retadoras contra Novoa el activista, que se encuentra sentado entre el público, esperando el turno que había solicitado para poder intervenir al final del pleno. Hall el Antipático insinúa que Paul el Entrometido podría haber estado en connivencia con la Asociación Alianza contra la Corrupción,
dejando caer que éste conocía sus intenciones ya antes de presentar las alegaciones, pero lo que hace en realidad es reconocer que, al igual que Narcichicho el Marqués, él también las conocía desde el 24 de enero, un mes antes que la oposición. Bildu dijo que el ayuntamiento tenía esta comunicación, porque conocía de esta reclamación desde diciembre. No. Este ayuntamiento tiene la comunicación desde el 24 de enero, que es cuando está fechada. Igual lo que Bildu, si sabía en diciembre, es que se iba a presentar. Para pasmo de todos, Hall el antipático culpa a Paul el entrometido de haber incitado a prevaricar a Dani el Secre, cuando lo que hizo fue alertarle de la posible ilegalidad que cometería el marqués si admitiera las alegaciones. Otro disparate jurídico más del antipático, licenciado en Derecho. Está prevaricando. Que se convierte en el protector de Dani el Secre, a quien proclama sorprendentemente como el más cualificado para establecer un criterio jurídico, cuando es el que menos parece serlo, visto sus constantes cambios de opinión. Pues lo sorprendente es que abogados de Euskadi utilicen como argumento para decir que es una causa de nulidad no subsanable del presupuesto una sentencia del Tribunal Supremo del año 2015 sobre el Plan General de Ordenación Urbana de la Costa del Sol, cuando casualmente la sentencia que se menciona, evidentemente el criterio entiendo que el secretario lo tiene que cambiar. Hall el antipático vuelve a enredarlo todo cuando se inventa que la intervención, un órgano que únicamente asesora en materia económica, también ha avalado la legalidad jurídica del presupuesto, algo que no ha hecho porque no es su competencia. Hay un informe de intervención donde en ningún momento se argumenta que se den las circunstancias como para no aprobar definitivamente este presupuesto. Para tratar de reforzar a Dani el Secre y desprestigiar a Paul el entrometido, Hall el antipático trata de establecer falsas analogías entre los cambios de opinión de Dani el Secre y del entrometido. Hay 3 informes de secretaría que evidentemente han ido variando a medida que se han, principalmente por Bildu, se han ido añadiendo argumentos para avalar esa no aprobación definitiva y evidentemente el secretario es su trabajo y su obligación argumentar adicionalmente respecto a lo que en una primera instancia haya podido establecer en su informe. Pues hay 3 informes del secretario en el que yo entiendo que está perfectamente avalado esa decisión de no estimar ninguna de las alegaciones. Como experto maestro ventajista, Hall el antipático también trata de endosar a Paul el entrometido haber defendido que la normativa estatal en materia de igualdad prevalece sobre la autonómica cuando lo que el entrometido explicó fue justo lo contrario. Y que la normativa estatal, que en ningún caso la normativa vasca se puede imponer a la normativa estatal, pues en el caso de Bildu que diga eso me sorprende mucho. Y por fin llega el magno acontecimiento, el momento de la esperada actuación estelar de Narcichicho el Marqués. El salón de pleno se transforma por obra y gracia suya en una carpa de circo, donde una noche más va a tener lugar el mayor espectáculo del mundo. Quienes conocemos sus célebres intervenciones estamos seguros de que su legendario surtido de disparates y payasadas no va a defraudar. Yo honestamente creo que estamos asistiendo ante un circo. Había una vez un circo. Un circo muy lamentable. Y tiene razón, un circo en el que Narcichicho el Marqués se convierte por momentos en el hazmerreír de todos, una caricatura de sí mismo que llega hasta despertar carcajadas cuando se dedica a reclamar informes a la oposición misma. Pero a estas alturas hay que informar de todos y cada uno de los actos administrativos en el ayuntamiento. Bueno, pues estaría inundado el ayuntamiento. Ahora, si lo queréis pedir, lo podéis pedir. Que la oposición se le queja de falta de transparencia porque les ha escondido la documentación, pues el marqués va y les responde. Pero si más transparencia que haberlo contado precisamente todo el proceso de lo que se ha producido, que hemos tenido y hemos colgado 3 informes. Que la oposición le pide certidumbre jurídica, pues les replica. ¿Que queréis certidumbre jurídica? ¿Dónde están vuestros informes?
¿Dónde están los...? No te rías, ¿dónde están vuestros informes? El marqués da la impresión de tener infiltrados dentro de Bildu a su servicio secreto. Ya dije el viernes que como en el vuestro no habíais consultado. Y tengo muy claro que con vosotros, con vuestro partido no lo habéis consultado. Tengo la certeza absoluta que con vuestro partido no lo habéis consultado porque es increíble. Es decir... Lo que no es ciencia ficción sino real, señor marqués, es que su incultura le traicione y que sea ya habitual que no dé una con el castellano. Todo para sentirse superior a los demás. Vaya usted impune los presupuestos. No, vaya usted y dígale al secretario, en un intento de amedrantamiento, que eso es lo que fue. Sí, claro. Las cosas se pueden decir de mil maneras. Y claro que sí, señor marqués, las cosas se pueden decir de muchas maneras, pero nunca de cualquier manera. ¿Usted puede certificar que el informe de que realmente no haber presentado el informe de impacto de, el informe de impacto de género en realidad no es subsanable y que por tanto... Desde ese momento, Narcichicho el marqués comienza a afanarse para tratar de averiguar quiénes han asesorado jurídicamente a Paul el entrometido. Parece ser que su servicio secreto le ha informado que no son abogados de Bildu. Dijo que eso es lo que le habían dicho sus abogados. Realmente fueron sus abogados, eso es lo que dijo. En realidad yo ya sé que no son los abogados de Bildu. El marqués amenaza a Paul el entrometido y a Julen el respetuoso con ir a una guerra de alegaciones a los presupuestos en todos los ayuntamientos de Bildu y de Podemos. Si esto fuera así, bueno, es que mañana, ya se lo dije, mañana está el Partido Socialista en todos los ayuntamientos gobernados por Bildu y por Unidas Podemos haciendo exactamente lo mismo, ¿eh? A colación de la certidumbre política que menciona, que es que ha habido 3 informes distintos, claro. Consigue poner en ridículo a Daniel Secre. Certidumbre jurídica no existe. En el mundo no existe certidumbre jurídica. Pero yo el viernes ya dije que tenía dudas jurídicas, incluso de lo que decía el informe del secretario. Parece querernos decir, nadie menos yo, solo yo, que he recibido la luz del conocimiento divino. En el resto de su intervención, Narcichicho el marqués cayó una y otra vez en una sucesión de grotescas amenazas, contrasentidos, extravagancias y sinsentidos con la intención de demonizar a toda la oposición, a la asociación denunciante y al activista Novoa. ¿Dónde están vuestros informes? ¿Dónde está vuestra certidumbre? Vosotros, lo mismo que yo he consultado con mi partido, podéis consultar con el vuestro. Por cierto, las intervenciones que habéis hecho hoy, pues evidentemente se las pasaré también a los portavoces del Partido Socialista en otros ayuntamientos. ¿Transparencia? Se han subido 3 informes. Y aquí lo que ha habido es un circo. Un circo... Había una vez un circo. Básicamente consistente en tratar de dejar sobre la sombra, decir, una plataforma llamada Alianza contra la Corrupción, domiciliada en Sevilla, presenta una serie de alegaciones al presupuesto porque este municipio está cometiendo corrupción. Esa es la realidad. Ese es el circo manipulador que hemos estado viviendo en toda esta cuestión. Una plataforma que se llama Alianza contra la Corrupción, de la cual solo informan Libertad Digital, Alianza contra la Corrupción. Oiga, usted, presente usted quiénes son sus asociados. Bueno, pues su socio es Javier Novoa. Es que todo esto no lo podríamos haber ahorrado si el señor Javier Novoa presenta las alegaciones y ya está. Lo que se ha pretendido es montar el circo. Había una vez un circo. De decir que Alianza contra la Corrupción ha presentado una serie de alegaciones, cuando en realidad pues es uno de esos asociados que es Javier Novoa. Y como algunos están interesados simple y llanamente en dañar a este equipo de gobierno, yo diría más bien al Partido Socialista y a este alcalde, pues les da igual todo. Y efectivamente sí hay una cosa que Javier Novoa sí dijo, y es verdad. Esta información procede de donde procede. Ya sé que no lo ha hecho ni Javier Novoa, ni lo ha hecho H. Bildu. Pero esos abogados que de manera torticera han apelado, por cierto, a decir que es necesario un informe de impacto de género a través de una sentencia del Tribunal Supremo de la Costa del Sol, tiene que decirlo todo. A eso le llamo yo manipulación. Y yo le llamo mala fe, Paul, te voy a decir a qué le llamo mala fe, te lo expliqué el viernes y hoy te lo vuelvo a explicar. Yo le llamo mala fe cuando el viernes teníamos dudas jurídicas sobre la necesidad o no de informe de impacto de género, nosotros, yo ya advertí, ya dije aquí que me generaba serias dudas de que realmente fuera necesario,
porque no puede ser que todos los ayuntamientos gobernados por todos los partidos políticos incumplamos la ley desde el año 2005. No me lo creo. Y además que nadie nos lo advierta. Ni Emakunde, ni uno ni el otro. Pues voluntad política, presentamos un informe de impacto de género y dice el portavoz de Bildu, vamos a intentar solventar esto, vamos a solventar esto de la manera pues más honrosa, y acto seguido le hace esa advertencia al secretario para decirle, oiga, que esto en realidad nos dicen nuestros abogados que es un acto nulo de pleno, podría ser un acto nulo de pleno derecho y que por tanto no vale esa susanación, podría estar incurriendo en prevaricación. Narcichicho acusa a Paul el entrometido de paralizar el ayuntamiento. Lo que estáis intentando hacer es aprovechar la ley y lo jurídico para intentar paralizar el presupuesto. Esa es la realidad. Y en una muestra más de su autoritarismo antidemocrático exige una y otra vez a Paul el entrometido que identifique con nombres y apellidos a los abogados que le han asesorado. El portavoz de H. Bildu nos tiene que decir aquí a todos los presentes, y se merecen los 16.000 habitantes de este pueblo y todos y cada uno de los colectivos que están esperando las subvenciones de este presupuesto, es que nos diga quién son sus abogados. Que nos lo diga aquí. ¿Quién son sus abogados? Que por cierto no dan la cara. Que nos diga quién son sus abogados que de manera torticera y manipulada viene aquí con un planteamiento básicamente para ver cómo podemos paralizar el presupuesto, porque esa es la realidad que hemos vivido aquí. Y el circo consiste en haber tratado de poner aquí una plataforma llamada Alianza contra la Corrupción, como si aquí tuviéramos algo que esconder, cuando en realidad el señor Javier Novoa lo que podía haber hecho es, pues presento las alegaciones y ya está, pues preséntelas. En su último turno, Julen el respetuoso plantó cara y puso en su sitio a Narcichicho el marqués, recordándole que las alegaciones son un mecanismo democrático y que la asociación denunciante las ha presentado dentro del plazo legal. Se ha remarcado en varias ocasiones que estas reclamaciones se presentan el día 24. El día 24 era el último día de plazo, pero de plazo, por lo tanto están dentro de plazo, por lo tanto no hay debate sobre la cuestión. Remarcarlo todas las veces que se quiera, pues se puede remarcar todas las veces que se quiera para insinuar lo que cada uno quiere insinuar, pero están dentro de plazo legal, por lo tanto no hay debate en ese sentido. Y en cuanto a Chicho, tener mayoría del 60%, has aludido a una mayoría del más del 60% en el Pleno, pues aunque tuvierais el 100% de los concejales, los plazos no se acortan y las alegaciones son un mecanismo democrático y que esa presentación de alegaciones puede retrasar la aprobación definitiva, pero es un mecanismo democrático también al que no hay que restarle legitimidad. Julen el respetuoso reitera al marqués que la responsabilidad de aprobar los presupuestos a tiempo es únicamente suya, no de quienes los alegan. Si se quiere que estos presupuestos estén aprobados definitivamente a principios de año, pues se trae antes a las comisiones y al trabajo con el resto de grupos, se aprueban antes inicialmente, y si hay alegaciones, pues habrá más margen para que se aprueben definitivamente a principios de año. Y le afea que culpe a la asociación Alianza contra la Corrupción de ser causante de la paralización de las subvenciones por la chapuza de presupuesto que ha presentado. Poner como excusa ahora mismo sobre la paralización de los presupuestos las subvenciones a los colectivos, pues me parece una excusa bastante cutre. Con Carlos se aprobaban los presupuestos a mediados de año y aquí nunca oí decir que los colectivos podían tener algún tipo de problema. Entonces, que ahora mismo se aluda tanto a los colectivos y tal, creo que es una manera de esconderse de la chapuza que se ha hecho. Julen el respetuoso remacha su intervención ridiculizando al marqués por su intención de incitar a sus camaradas del partido a presentar alegaciones en los ayuntamientos gobernados por Podemos o por Bildu, actitud que tira de pataleta infantil. Y si alguien quiere presentar alegaciones a un presupuesto de un municipio en el que gobierne Unidas Podemos, pues está en su derecho también que las presente. Y si tú como alcalde de Ermua quieres animar a la gente a que los presente, pues me parece una pataleta un poco infantil, pero estás en tu derecho de animar a la gente. A ti te parece mal que te las presenten a ti y tienes ahí ese resquemor de que te han presentado unas alegaciones.
Y ahora pretendes decir que como una especie de amenaza sibilina de que vas a decirle a la gente del Partido Socialista que presenta alegaciones en donde gobierna Bildu o Unidas Podemos. Pues que las presente, está en su derecho. A continuación, es Hall el antipático quien entra de nuevo en escena para demonizar, igual que lo hizo antes Narcichicho el Marqués, a la oposición, por haber tachado el presupuesto de chapuza. Julen, los plazos son los mismos para todos. Pero es que hoy es el último día del plazo legal, exactamente igual que el último día de la presentación. Hoy es el último día para contestar en un mes, a las reclamaciones, para resolver las reclamaciones. Y he oído aquí una retahíla de argumentos que lo único que quieren dejar flotando en el aire es esa duda, todo se ha hecho tarde, todo se ha hecho mal. Tú lo acabas de decir. Un montón de esta chapuza. ¿Pero qué chapuza? Y al mismo tiempo a la asociación denunciante. ¿Te sorprende que nos parezca que hay un plan detrás de presentar el último día por parte de una asociación que solo hay que investigar un poquito en internet? Alianza contra la Corrupción, que se vanagloria de que fue recibida por los representantes de Vox en el Parlamento de Andalucía. Igual aparecen aquí dentro de un par de semanas y le recibe Bildu. Todo lo que ha ocurrido con los presupuestos es definido desatinadamente por Hall el antipático como una humareda. Vamos, lo que todos conocemos por una cortina de humo. Y todo lo demás, insisto por última vez, es una humareda que se quiere dejar pretendiendo decir que se están cometiendo irregularidades. Acto seguido, el antipático pone en marcha su acostumbrada y pueril táctica del tú más. Pero hasta en los ayuntamientos donde Bildu y Podemos dirigen, gobiernan, cometen errores. Porque es que el 14 de febrero, esto que está aquí es el Boletín Oficial de Vizcaya, que esto sería motivo para que Alianza contra la Corrupción pudiera hacer una reclamación en relación a los presupuestos de Durango antes de que se aprueben definitivamente. Mientras el antipático está hablando, Arritoki la pendenciera continúa molestándole con sus comentarios en bajo, sin dejar ni por un momento de murmurar y refunfuñar, mientras lanza miradas desafiantes y amenazadoras sobre Novoa el activista. Por encima de todo lo que tratan el antipático y Narcichicho es de sonsacar al entrometido los nombres de sus abogados. Seguimos con la intriga de saber quiénes son los abogados. El viernes pasado, dije que iba a oír la grabación en la cual se afirmaba de que según este ayuntamiento tenía la reclamación basada en esas alegaciones y no era de diciembre. Y yo juraría que el viernes se dijo: he consultado a nuestros abogados. Y evidentemente cuando el portavoz de Bildu habla en este ayuntamiento de los abogados, de nuestros abogados, entendemos que son los abogados de Bildu, no los abogados de Alianza contra la Corrupción. Y si es así, pues yo creo que debieras decírnoslo. Concluida la intervención de Hall el antipático, Narcichicho continúa con la estratagema de comparar los errores cometidos en la tramitación del presupuesto de Ermua con los del Ayuntamiento de Durango, obsesión enfermiza de él y el antipático. Y todo para sostener que los errores de Durango son peores que los suyos y que nadie los ha impugnado. Cumplimos la estabilidad presupuestaria y el nivel de endeudamiento cumplimos con creces. Que yo sepa, pero podría ocurrir. Nosotros no tenemos ningún informe que creo que nos falte dinero. Para el Marqués, como no falta dinero, no importa que el informe de estabilidad esté todo mal, ni tampoco pasa nada porque no se presente el anexo detallado de personal, aunque lo exija una norma foral, ni el informe de impacto de género, que según su docto conocimiento no es obligatorio. De unas alegaciones de un informe erróneo que se ha subsanado, de unas alegaciones en materia personal que no tienen fundamento jurídico, y de una alegación de un informe de impacto de género donde ha habido voluntad política incluso de traerlo, y donde en la realidad ya nos dice una sentencia que no es ni siquiera necesario. Narcichicho incluso se atreve a conminar a la oposición a que se rinda,
y desestime con él las alegaciones del activista Novoa y de la Asociación Alianza contra la Corrupción. Si hoy lo que no he escuchado es que después de todo esto, que si lo lógico es votar y decir, señores, pues efectivamente tenemos que desestimar las alegaciones. Todavía no habéis contestado la pregunta de que, quedando claro que las alegaciones no tienen fundamento y que por tanto hay que desestimar, ¿por qué no lo hacéis? ¡Esto es un circo! Había una vez un circo. Y que tendréis que explicar a algunos en qué estáis en esta parte de todo esto. Porque no entiendo hoy que no votéis a favor de desestimar esta. No lo entiendo. De pronto, Narcichicho anuncia que Novoa, el activista, en cuyo nombre la Asociación Alianza contra la Corrupción ha presentado sus alegaciones, ha pedido el uso de la palabra ante el Pleno y le advierte que únicamente lo podrá usar para preguntar. Fuera del acta, Javier Novoa podrá preguntar. Esa es la manera en que un vecino puede participar en un pleno. Preguntar. Narcichicho el Marqués garantiza a todos que la intervención de Novoa, el activista, se incluirá en el videoacta de la sesión. La ley dice que es fuera del acta, con lo cual deberíamos de dejar de grabar. Pero para evitar que luego nos digan que es que falta transparencia, pues nada, que se graba, ya está. Ningún problema. En eso hemos quedado. No, así se ha contestado. No lo establece tampoco el alcalde, ¿eh? Al alcalde le han hecho esta pregunta y le han dicho, oye, ¿qué? Pero vamos a decir que en realidad tiene que ser fuera de acta, hay que quitar la grabación. Y digo, mira, que se mantenga. Si no tenemos nada que ocultar, que pregunte. A ver en qué quedamos, Marqués. Si nos había dicho usted que no tenía nada que ocultar y que dejaría las imágenes en el videoacta, entonces, ¿por qué al final no están? ¿Por qué ha ordenado borrarlas? ¿Qué nos quiere ocultar? Una vez más, con este episodio lo que usted nos vuelve a confirmar a todos los vecinos es que está acostumbrado a hacer lo que le viene en gana y que su palabra no vale nada. Una cosa sí hace a las mil maravillas: criminalizar una y otra vez a Alianza contra la Corrupción y al activista Novoa por haber presentado las alegaciones e insinuar que este último no tiene credibilidad. Pues si no, no dejaría de ser un debate donde se han presentado unas alegaciones por parte de Plataforma Alianza contra la Corrupción, que los conoce eso por la libertad digital, y cuyo asociado pues es el señor Javier Novoa, cuya credibilidad es la que es. Usando un tono paternalista, prepotente y de superioridad moral hacia la oposición, Narcichicho les apea que se hayan dejado manipular. Si yo honestamente creo, además honestamente, que no es Paul el que lo ha planteado todo esto. Si creo honestamente, bueno, Javier Novoa no ha escrito esto, solo lo tengo más claro que el agua. Y ni el portavoz de Bildu, lo tengo muy claro. Pero si yo lo que creo es que tienen que explicar quién les están usando y quién les están manipulando. En el tramo final del pleno, el Marqués incansable no deja de preguntar y de exigir una vez tras otra a Paul el entrometido que le diga quiénes son sus abogados. Si lo que he dicho en más de una ocasión, lo que hay que dar es la cara. Hay que decir quiénes son los abogados que están detrás del portavoz de H. Bildu, que ya he dicho, no son los abogados de H. Bildu Euskadi, vamos, estoy casi seguro. Yo creo honestamente que el portavoz de H. Bildu tiene que decir quiénes son sus abogados, y además creo que tienen que decir quiénes son sus abogados, porque los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a saber quién está utilizando la legalidad de manera torticera para paralizar los presupuestos con consecuencias a los vecinos y a los colectivos. Y tienen el derecho a saberlo. Está claro que lo que Narcichicho trata de conseguir a toda costa es que Paul el entrometido le sirva en bandeja las cabezas de sus asesores para poder cortarlas y que no se le ocurra en el futuro a nadie contradecirle. Señor Marqués, lo que es torticero, como usted dice, no son las opiniones de los asesores del entrometido, sino que usted haya manipulado una sentencia atribuyéndola al Tribunal Supremo, cuando en realidad se trata de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por un caso que tiene poco que ver con lo que ha sucedido en Ermua. Mismo que el otro día estábamos estimando la alegación de la necesidad de informe de impacto de género, hoy lo que hacemos es desestimar. Todo lo demás es exactamente igual. ¿Pero sustentado en qué? Pues en una sentencia del Tribunal Supremo que dice que no es necesario un informe de impacto de género en el Plan General de Ordenación Urbana de Hondarribia. Y si eso es así en Hondarribia, pues supongo que si vamos a un juicio, pues el juez dirá lo mismo en Ermua. Y en Durango y en todos los demás. Pero la chapuza del Marqués no acaba aquí. Increíblemente, Daniel Secre se ha olvidado de incluir en el orden del día del Pleno la aprobación definitiva del presupuesto. ¿Votos a favor de desestimar las alegaciones?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Daniel. Se aprueba el acuerdo de desestimación por 10 votos a favor y 6 abstenciones. Y este nuevo error por su parte, otro más de los que viene cometiendo en el corto tiempo que lleva en la Secretaría Municipal, provocan nuevas broncas internas en el ayuntamiento y acarrea que Narcichicho se vea obligado a aplazar una semana más la aprobación definitiva del presupuesto y tener que convocar de nuevo para ello al Pleno Municipal. ¿Se lo perdonarán los colectivos? La Asociación Alianza contra la Corrupción ¿irá a los tribunales? Muy pronto lo sabremos. Decía Dostoyevsky, y tú bien lo sabes, que llegará un día en que la tolerancia será tan intensa que se prohibirá pensar a los inteligentes para no molestar a los imbéciles. Ese día, señores, ha llegado.